Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día 24 de marzo del año 2021, día miércoles, se proclamó un extracto en la misa, se proclamó un extracto del Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 al 42. ¿Qué dice este texto? Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús le replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Palabra del Señor. Bien, aquí hay unas cosas bien interesantes que rescatar para nuestra vida de fe. En el verso 31, que es donde arranca este extracto de este Evangelio según San Juan para la misa del día miércoles, dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando uno es pequeño y no dice la verdad, va a tener problemas. Cuando uno es niño, no, a veces uno teme muchas cosas. Entonces, ¿quién se comió el postre? No sé, está diciendo mentiras. Por no decir la verdad, le está trayendo problemas. ¿Quién rompió el florero? No sé. Por no decir la verdad, le va a traer problemas. ¿Hiciste la tarea del colegio? Sí, no la hizo. Por no decir la verdad, le va a traer problemas. Al adulto, por decir la verdad, también vienen los problemas. Es decir, el niño, cuando uno es niño, por no decir la verdad, vienen los problemas. Y cuando uno es adulto, por decir la verdad, vienen problemas. Es increíble. Pero así son las cosas. Mire la vida de pequeños, cuando recordemos nuestra vida cuando estamos niños, cuando teníamos 5 o 6 años, hacíamos cualquier pilatuna, cualquier cosa, y por evitar el regaño, el castigo de la mamá, el cinturonazo, la chancleta, no lo hice, yo no estaba ahí, fue mi hermanito. Por mentir, venían las dificultades. Uno siendo adulto, por decir la verdad, también tiene problemas. Jesucristo tuvo problemas por decir la verdad. Eso es un hecho. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra vida actual? Pues mucho. Aquí el texto parte de una realidad bien interesante. El que permanece en la palabra del Señor, ese es verdadero discípulo del Señor. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra.
Perseverar en la palabra del Señor es ser verdadero discípulo del Señor. Si no se persevera en la palabra del Señor, pues no se es verdadero discípulo del Señor. Aquí está la clave. Hay personas que parecen discípulos del Señor. Hombres eclesiásticos, no laicos, personas que uno de iglesia, que uno los ve que parecen discípulos del Señor. Llevan la Biblia, estudian teología, dirigen grupos, son coordinadores de un apostolado, son la mano derecha del obispo, pero resulta que no perseveran en la palabra del Señor. Al no perseverar en la palabra del Señor, no son verdaderos discípulos del Señor. ¿Y por qué? Porque el que persevera en la palabra del Señor, como dice acá, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando vemos estos casos de estos prelados altos eclesiásticos por allá en Europa, que están furibundísimos, ¿no? Porque no les bendicen el pecado, pues ¿qué hicieron aquí? No perseveraron en la palabra del Señor. Entonces, por no perseverar en la palabra del Señor, ellos ya pueden decir que es pecado, que no es pecado, cuándo es que se hace pecado, cuándo es que no, cuándo es que la iglesia se equivocó, el catecismo no sirve, hay que reevaluarlo, hay que cambiarlo, eso no ha sido serio, eso es una tomadura de pelo, nosotros sí sabemos, nosotros sí conocemos, hay que reevaluar, todo hace una relectura de la Sagrada Escritura para mirar que ahí las cosas bien interesantes. No perseveraron en la palabra del Señor, ya le quieren corregir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no es palabra del Señor, sino es una serie de frases, palabras que hay que mirar, los contextos, los condicionamientos, la realidad psicológica, la realidad antropológica, la cultura y todas las cuestiones. Entonces una palabra, entonces uno dice, a ver, no nos echemos mentiras, ¿para qué nos engañamos? Si eso es lo que están diciendo hoy, entonces dentro de 400 años van a decir lo mismo que en el año 2021, que esos nuevos teólogos que dijeron eso y que reevaluaron lo que ya se había escrito hacía más de 3.000 años, pues 400 años después o 500 años después del siglo XXI, entonces, pues, y el año 2021, entonces también hay que reevaluarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Y los que van a corregir la Sagrada Escritura después de 500 años, después de este año 2021, después de este siglo XXI, entonces van a decir ya en el siglo XXVI, van a decir, no, es que lo que se dijo en el 2025, eso es resuelto. Ese es el problema. Que el Señor dice en su palabra, por eso hay que permanecer en su palabra, dice que Él es ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. O sea que esto que estoy leyendo se entendió ayer, se entiende hoy y se entenderá siempre, mañana. Así de simple. ¿Por qué? Porque si no se hace así, entonces esas personas que cambian son los que por no permanecer en la palabra del Señor, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues no son verdaderos discípulos del Señor. Parecen discípulos del Señor. Tienen apariencia de ser discípulos. Se muestran como discípulos, pero no son discípulos, porque no permanecen en la palabra del Señor. A este curita James Martin, no, él no le parece la palabra del Señor. El Señor dice desde un principio los creó Dios hombre y mujer. Él dice, no, Dios se equivocó. Pero es que así lo dice desde el principio. No, porque yo, James Martin, que estoy amparado por un montón de cardenales y obispos importantísimos, y por eso puedo decir lo que me dé la gana, yo, James Martin, digo que Dios se equivocó. Así estamos. ¿Usted no se ha puesto a pensar, querido hermano, por qué este cura jesuita sigue levantando todo ese estiercolero y ese veneno por todo lado, soltando azufre y envenenando las mentes de un montón de personas? ¿Por qué? Porque no permaneció en la palabra del Señor. Desde un principio los creó Dios hombre y mujer. El matrimonio se entiende como un vínculo, alianza, pacto entre varón y mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y lo que une Dios, ¿qué es lo que une Dios? Desde un principio los creó Dios hombre y mujer. ¿Ves? Lo que une Dios no lo separa el hombre. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy? Separando eso que Dios unió. Se apartaron de la palabra del Señor, no permanecieron en la palabra del Señor, por lo tanto no conocerán la verdad no nos hace libres sino esclavos, y esa gente está llevando a la perdición a un montón de gente. Por eso esto que estoy diciendo aquí es la verdad, porque yo aquí no me he salido del magisterio.
Aquí estoy criticando a un hombre que le ha echado porquería y veneno a la palabra del Señor y nadie le dice nada. Entonces eso me da mucha cosa que pensar. O se perdió la autoridad en la iglesia, o aquí están haciendo lo que les da la gana. Ellos le cortaron la palabra. Ellos le cortaron la palabra diciendo, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes me quieren matar, quieren matarme. Todo aquel que dice la verdad, y es la verdad de Dios, desde un principio los creó Dios, hombre y mujer. Eso que no dijo Dios, eso es que Jesucristo nos enseñó eso, y lo aprendimos. Y permanecemos en la palabra y perseveramos en la palabra y somos verdaderos discípulos del Señor. Seguimos al Maestro de Galilea. Pero todo aquel que no persevera en la palabra del Señor empieza a hacer su propia palabrita y nos quiere embaunar a todo el mundo de sus palabritas. Y que todo es maravilloso entre las personas que prefieren el mismo sexo y todo es lindo y los valores que nos aportan y todo un montón de cosas. Eso es mentira, eso no es verdad. Entonces usted está viendo el ejemplo que propuse al inicio de este video. Los niños por no decir la verdad tenían problemas. Ahora el adulto por decir la verdad también tiene problemas. Si uno no permanece y persevera en la palabra del Señor, uno se inventa su propia palabra, su propia teología. Y esto está nadando en la mentira. Finalmente en el texto que estamos compartiendo dice, los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús le replicó, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí porque yo he salido de Dios para venir aquí. ¿Ve? Este es otro aspecto. Cuando nos hablan de Dios, como dicen aquí los judíos, nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Cuando nos hablan de Dios, el Padre de todos, Dios y Dios nos ama. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Jesús le replicó, si Dios fuera su Padre, ya que es el Padre de todos, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios. ¿Qué significa eso, hermanito? Que para poder entender quién es el Padre de todos, hay que entender quién es Cristo Jesús, hay que comprender quién es Cristo Jesús, porque no estaríamos como los judíos. Jesús le replicó, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí. Jesús les dice a los judíos, si ustedes tuvieran verdaderamente a Dios como Padre, el Padre de todos, ustedes me amarían a mí porque yo he salido de Dios para venir aquí, pero ustedes me rechazan. Entonces, ¿de qué Padre estamos hablando? Si yo he salido del Padre y vengo a mostrarles al Padre, me hablan del Padre de todos, pero no quieren hablar de mí, que les muestro al Padre, entonces ¿cómo hacemos? Estamos como los judíos. Por eso en las predicaciones no se habla de Cristo Jesús, porque esto es problemático. Y eso lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Permanezco en mi palabra, en la palabra del Señor, ¿no? Porque soy discípulo del Señor, ya ahí voy. Pero todos aquellos que no permanecen en la palabra del Señor empiezan a decir su palabra y se inventan teologías, se inventan hermenéuticas, se inventan exégesis, se inventan su propia Sagrada Escritura y su propia palabra del Señor, entre comillas. Jesús le replicó, si Dios fuera su Padre, el Padre de todos, ustedes me amarían a mí porque yo he salido de Dios para venir aquí. Si ve que en las predicaciones de hoy en día no se habla de Jesucristo, que es el que nos lleva al Padre porque Él ha salido de Él. Entonces nos hablan del Padre de todos pero sin Jesús, de Dios pero sin Jesús. No, esa no es predicación católica. Me da mucha pena. ¿Por qué? Porque yo permanezco en la palabra del Señor, persevero en la palabra del Señor para ser verdadero discípulo del Señor. Hay gente en la iglesia que parece discípulo del Señor, que da la impresión de que es discípulo del Señor, pero no lo es. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Hay que perseverar en la palabra del Señor para ser
verdaderamente discípulos de Él, no aparentemente discípulos, como hoy hay muchos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día 28 de marzo del año 2021, día domingo, vamos a dar inicio a esta fiesta, a esta celebración tan especial. Todos acontecimientos históricos que marcan nuestra fe. La Semana Santa. Entra Jesús a Jerusalén, Domingo de Ramos. En esta Semana Santa pues se celebran los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, que nos lleva al Domingo de Resurrección, la vigilia pascual que nos da el marco, ¿no?, introductorio a esa fiesta hermosa de la Pascua del Señor. Vida de muerte a una vida de pecado. El hombre nuevo que abandona el desierto y la podredumbre de su miseria y su pecado, para encontrarse con el rostro luminoso de Cristo Jesús, que nos abre sus brazos amorosos. Cristo Jesús, el nombre al cual toda rodilla se va a doblar y a la cual toda lengua va a proclamar. Muchos dicen que Jesucristo no resucitó. San Pablo dice algo distinto. Si Cristo no resucitó, ¿qué estoy haciendo yo aquí predicando? Claro que lo dice de esta manera. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, ¿para qué creemos si Jesucristo no resucitó? Entonces, unos teólogos muy elegantes, muy distinguidos, muy intelectuales, les dio por decir, no, pues que sí resucitó, claro, que resucitó, claro, pero no así como tú estás enseñando, no así, no, entonces, ¿cómo? Bueno, pues resucitó en su enseñanza, es que la enseñanza no ha muerto. Resucitó pues es que no ha muerto su enseñanza moral, sus discursos, el ímpetu y el ánimo de sus discípulos y seguidores, eso no ha muerto, eso pervive, y por eso nosotros tenemos esa es la resurrección. Qué simpático. Es que podemos encontrar los huesos de Jesús y nuestra fe no va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Si es el nuestro. No. Porque hemos visto y oído, vimos a Jesús resucitado, cómo atravesó paredes, cómo desayunó con nosotros, cómo nos mostró sus llagas, sus heridas. Porque hemos visto y oído, es que creemos. Por eso, si nos dicen nos van a matar, mátennos, no nos importa. ¿Por qué los apóstoles se dejaron matar? Porque sabía que les iba a esperar. El protomártir Esteban, ¿no?, murió orando por los que lo estaban apedreando, porque sabía para dónde iba. Nosotros tenemos una patria en el cielo. El Señor nos está preparando unas moradas y cuando esté lista nos va a llevar con Él. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Entonces, esa es nuestra fe. Dicen por ahí que aquel que se deja matar por una mentira, sin saber que es mentira, o más bien aquel que predica una mentira sin saber que es mentira, ese es inocente. El que predica una mentira sin saber que es mentira, ese es inocente. Puede ser un ingenuo. Pero aquel que predica una mentira y se deja matar por una mentira, ese es un imbécil. Pues así catalogaron a los apóstoles, que estaban predicando una mentira, que Jesucristo no había resucitado, pero seguían insistiendo en que sí había resucitado, pero ellos sabían que no había resucitado. Pues esos son unos imbéciles que se dejan matar por una mentira. No, ellos se dejaron matar por una verdad porque sabían que había resucitado. Es que lo vieron, compartieron con él después de su muerte, ya resucitado. Y encontraron los lienzos solos ahí en el sepulcro. Hoy tenemos una reliquia maravillosa que es la sábana de Turín, que está reestudiada y reestudiada y que nos muestra de una manera tan palpable, que el hombre que aparece allí en esa síndone, es decir, en esa sábana, definitivamente
coincide sin lugar a dudas con Cristo Jesús. Esas sábanas lleva mucho tiempo estudiándose. Pero hay algo que no tienen en cuenta los escépticos. ¿Qué? Que cuando se estudió hace unos 100 años, más o menos, ya muchos años estudiando, pero estoy dando una fecha cualquiera, cuando hace unos 100 años estaba estudiando esta sábana, no existía la tecnología y la ciencia, o más bien la ciencia y la tecnología, que pudiera dar a conocer unos datos muy precisos de si esa sábana verdaderamente pudo envolver el cuerpo de un hombre que fue muerto en la cruz de una manera infame en el siglo I en tierra de Jerusalén. No se sabía, hoy sí. Y seguramente más adelante, dentro de unos 200 años, va a ser más la tecnología que ya no va a quedar duda de que ese lienzo pertenecía o más bien era el que envolvió a Cristo Jesús después de su muerte, cuando fue llevado al sepulcro. Muy bien. Cuando nosotros leemos el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11, que es la segunda lectura que se va a proclamar en esta misa del día 28 de marzo, dice algo precioso. Dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Porque el Señor Dios Padre exaltó a Cristo Jesús, porque Él se humilló, no haciendo alarde de su condición divina, se humilló y fue obediente a una muerte de cruz. En virtud de esa humillación, dice la palabra del Señor, por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. El nombre, hay un nombre. Vamos a mirar cuál es el nombre. Hoy que nos predican a Dios, el Padre de todos hermanos, todos caminando juntos, todos nos vamos a salvar, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Entonces viene aquí ya que todos somos hermanos y todos vamos caminando juntos y todos somos fraternos, entonces vamos a mirar qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, si todos somos hermanos, todos tenemos que ¿qué? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla. No la rodilla de los católicos únicamente. No. No la rodilla de los católicos. No. Toda rodilla se nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. En los cielos, en la tierra y entre los muertos. Toda. Y esa misma palabra se repite otra vez. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Si todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios y todos somos fraternos, pues tenemos que doblar toda la rodilla, ¿no? Al nombre de Jesús, y todos debemos proclamar que Cristo Jesús es el Señor, es decir, Dios. Todos debemos proclamar, porque todos somos hermanos, que Cristo Jesús es Dios, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál Padre? ¿Cuál Padre? El Padre de todos, de todos los hermanos, de todos fraternos, de todos juntos que estamos caminando tan hermosos. ¿Quiénes son todos? ¿Los católicos? No, todos. Y como son todos tenemos que proclamar que Cristo Jesús es el Señor, es decir, Dios. ¿Cuándo va a llegar eso? Si los judíos no aceptan a Cristo Jesús como Dios, sino como un fascineroso, por eso lo colgaron en la cruz. Y los musulmanes no aceptan a Cristo Jesús como Dios, porque Cristo Jesús es un personaje muy bonito, muy interesante, pero simplemente un profeta más, porque el profeta de Dios es Mohammed. Esto es palabra de Dios. Y como esta palabra de Dios riñe con la predicación que nos presentan hoy, ¿cómo se va a predicar? Ya veré si predican esta palabra el domingo. Lo hermoso es que toda rodilla se va a doblar al nombre de Jesús. A ti, Señor Jesús, me doblo porque tú eres Dios. Y a ti, Señor, proclamo que tú eres el Señor, porque tú le das gloria al Padre. ¿Cuál Padre? El Padre de todos.
toda lengua proclame y toda rodilla se doble. Toda. ¿Eso es lo que nos están enseñando? ¿O qué nos están enseñando? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué sentido tuvo la muerte de nuestro Señor Jesucristo si al fin y al cabo todos vamos caminando y nos hacemos amigos y nos reímos y cantamos? Porque todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios. Y aquel no conoce el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz, pero es hermano mío. Y entonces esta palabra que dice que toda lengua y toda rodilla, entonces, ¿qué significa toda lengua y toda rodilla? Si algunos que tienen una lengua no reconocen que Cristo Jesús es el Señor, ni se doblan al nombre de ese nombre que es Jesús. ¿Qué nos están predicando? Parece que riñe la palabra, que riñe el Evangelio. ¿Cuál es nuestra fe? Nosotros predicamos a un Cristo resucitado, a un Cristo crucificado. Si Jesucristo no resucitó, ¿qué estoy haciendo yo acá? Si yo no doblo mi rodilla en nombre de Jesús, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo no proclamo que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿qué estoy haciendo acá? Desecho ese evangelio, desecho esta buena noticia, desecho esta palabra y me voy con la otra palabra. No proclames el nombre de Jesús. Pues por favor, eso no lo van a aceptar los musulmanes ni los judíos, por favor. A los hinduistas eso lo tienen sin cuidado, o sea que tampoco lo van a hacer. Al nombre, callemos ese nombre. Callemos ese nombre. Hablemos de Dios. Ese sí nos hermana. Ese sí nos hace proclamar. Todos proclamamos a Dios. Y todos doblamos nuestras rodillas frente a Dios. Pero es que la palabra del Señor dice otra cosa. Para que al nombre de Jesús, es al nombre de Jesús, hay un nombre. Es la clave. Jesús. El Emmanuel es Dios con nosotros, que entregó su vida por nosotros en la cruz. Ese nombre hay que decirlo. Ese nombre hay que proclamarlo. Y a ese nombre hay que arrodillarnos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hace unos buenos meses grabé un tema sobre el secularismo, el laicismo. Y creo que es necesario recordar y retomar esta temática por la actualidad que posee. Y más, pues, por los acontecimientos que se están suscitando en la iglesia. Pues bien, vamos a traer una sencilla noción de secularismo. Elemental, pero creo que bastante clara. El secularismo es la ideología que apunta a separar a Dios de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano. Bueno, si a ti te sirve Cristo Jesús, si a ti te sirven los seres alados, si a ti te sirven las cosas de Dios, pues muy bien. Pero ve, hazlo en tu sacristía, allá. Allá desempolva los capizallos del sacerdote, limpia los candelabros, échale incienso allá al incensario y reza tu rosario, ponte todos tus escapularios y exhibe todas tus estampitas, pero allá con tus seres mitológicos, pero no nos vengas a impregnar con esas realidades nuestra vida adulta como seres humanos serios, hombres, ¿no?, que han sabido ya asumir su historia. Ya hemos pasado de esas épocas, ¿no?, medievales y oscuras, donde todo era pecado y no tenía sentido, porque prácticamente nos íbamos a quemar en el fuego eterno del infierno. Y si nos iba bien, había que pasar un larguísimo tiempo en el purgatorio, tratando de purificar nuestras penas, nuestros pecados, nuestras tristezas
y profundas desolaciones cuando estábamos vivos. Pero una vez superadas estas atmósferas pestilentes del medioevo, a través de la razón y el uso de la inteligencia, a través de la ciencia, la tecnología y todos esos avances tan maravillosos que el hombre se ha podido construir y hacer, no nos vengan ahorita a contaminar con sus dioses y sus cosas raras. No, somos adultos, hoy en pleno siglo XXI ya estamos bastante creciditos para estar con esos aspectos de orden tan anacrónico. Pues bien, pues eso es lo que está pasando en estos días, ¿no? Porque junto a esta noción tan elemental que acabamos de decir, y con estos ejemplos que estoy dando, pues su santidad San Juan Pablo II, ¿no?, cuando era papa, nos decía, una poderosa antievangelización, es decir, el secularismo, una poderosa antievangelización que dispone de medios y programas y se opone con gran fuerza al evangelio y a la evangelización. Sí, este deseo de sofocar la voz de Dios está bastante bien programado. Muchos hacen cualquier cosa para que no se oiga su voz, la voz de Dios, y se oiga solamente la voz del hombre que no tiene nada que ofrecer que no sea terreno. Bien, junto a esta noción y estas palabras de su santidad San Juan Pablo II, el cardenal Urosa de Venezuela dice lo siguiente: el secularismo afecta la vida de la fe, golpea a la familia y debilita al cristiano en la lucha contra el mal. Elimina el concepto de pecado o promueve una concepción light del mismo, como si ya no existiera el pecado mortal que enfrenta al hombre con Dios. Y en eso es que estamos. ¿Por qué? Porque como quiere eliminar el concepto de pecado pues hace parte de ese proceso sistemático de sacar de la vida pública todo lo que tenga que ver con Dios. Pues el pecado está íntimamente relacionado con Dios, no porque Dios sea pecador, no, sino porque Dios está íntimamente relacionado con el hombre que es pecador. Entonces, Cristo Jesús tiene su sentido, ¿no? Es porque viene a hacer la voluntad de su Padre Dios, que es tratar de redimir al hombre de su pecado. Y no por todos los pecadores. Pero si no hay pecado, ¿para qué Cristo Jesús? Si no hay pecado mortal que nos lleva al infierno, ¿para qué Cristo Jesús que nos da la salvación y la vida eterna? Entonces, son las cosas que uno está viendo. Cristo Jesús vino por todos los pecadores y quiere precisamente evitarnos el pecado mortal, porque nos ama. Pero como estamos tan creciditos, tan maduros, ¿no?, y tan pensantes, ¿no?, no necesitamos de ese tipo de cosas, de seres tan extraños que prácticamente suenan a mitología y a fábula. Entonces, al no existir pecado, pues ¿para qué Cristo? Y así, de manera sistemática, como dice esta noción, ¿no?, el secularismo y la ideología que apunta a separar a Dios de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano. Tú, una vez eliminado el concepto de pecado, como dice también el cardenal Urosa de Venezuela, pues si no hay pecado, ¿para qué Cristo Jesús? Si no hay pecado, ¿para qué Cristo Jesús aquí en la tierra? Entonces Cristo Jesús se convierte en un personaje que si no es mitológico, que si no es de fábula, pues de pronto sí puede ser histórico, pero que un personaje que, como uno de tantos que hay por allí, un avatar, un ser muy iluminado, muy profeta, muy interesante, pero no más. ¿Listo? Pues bien, y que todas las realidades de pecado, pues no son realidades de pecado, sino son producto de nuestros contextos sociales, educacionales, históricos, sociales, etcétera, etcétera, que han hecho que nuestra realidad humana pues presente una serie de vacíos, una serie de traumas, una serie de complejos que hacen precisamente que tengamos determinadas conductas, ¿no?, pero que no son pecados, son precisamente el fruto, ¿no?, de esas situaciones de carencias y vacíos afectivos. Bien,
pero que pueden ser tratadas de una manera distinta y no con cuestiones de confesiones y direcciones espirituales, sino un buen tratamiento psicológico, ya que la ciencia le aporta al hombre lo suficiente y lo necesario para que él mismo sea grandecito y pueda superar todas estas cosas que nos compete, ¿no? Y hace que nosotros tengamos pues un enfoque dentro de este planeta llamado Tierra. Pero creo que si podemos eliminar todas estas cuestiones de fábulas, de cuentos, de historietas, de dioses y cosas de estas, pues el hombre podría hacer mejor su papel aquí en la Tierra. El hombre tiene mucho miedo del infierno, de esas cosas que se metió en la Edad Media. Somos bastante creciditos, maduros para aceptar esos cuentos no infantiles. Entonces, por eso, nosotros sabemos que las relaciones entre personas del mismo sexo, pues eso no es pecado. Yo no sé por qué dijeron que eso es pecado, ¿no? Si es algo tan natural, eso es natural. Yo no sé, es que uno sale a la calle y uno ve eso, pues hombres con hombres y mujeres con eso es lo que uno ve. Es raro, rarísimo cuando uno ve un hombre y una mujer, es rarísimo. Ahora que estoy haciendo sarcasmo y sátira soy yo. Pero es para que usted vea lo que nos muestra el secularismo. Qué palabras tan profundas las de su santidad San Juan Pablo II cuando dice que el secularismo es una poderosa anti-evangelización, que dispone de medios y de programas y se opone con gran fuerza al evangelio y a la evangelización. ¿Y cómo se hace eso? Pues no con agentes externos, sino con agentes internos, que son los que les va a ser más fácil impedir la evangelización y más bien ejercer una anti-evangelización. Y lo están haciendo, porque lo estamos viendo. Un cardenal y unos obispos que se sienten profundamente decepcionados por lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha ratificado, porque eso lo ha enseñado el magisterio de la Iglesia durante toda su historia. Entonces no sé por qué se alarman, precisamente porque hace unos 200 años, 50 años, el pecado era pecado, hoy ya no, eso se llama secularismo, es una realidad sistemática, progresiva y va a seguir avanzando. Entonces, analizando todas estas cosas, pues uno ya está viendo, ya entiendo es por qué esto que es pecado están diciendo que no. ¿Por qué? Porque, como dice el cardenal Orosa de Venezuela, dice, elimina el concepto de pecado o promueve una concepción light, que el secularismo. En eso estamos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.